Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca de la pobreza y la desigualdad en México en relación con las políticas públicas aplicadas por la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador en el combate a esta cuestión tan injusta para los menos favorecidos del país. De acuerdo a un texto de la jornada, recuerden que aquí siempre manejamos información verificada. Les decíamos, este texto de la jornada nos dice que pues, México se encuentra en un muy grato lugar, segundo lugar, solamente detrás de Honduras, en cuanto a lo que es la proporción de pobres respecto al total de su población. Estamos hablando de toda América y el Caribe. Solamente detrás de Honduras se encuentra México en cuanto a proporción de habitantes pobres en el país. Esa es la situación. ¿Qué significa eso? Bueno, en cifras, el 41.5% de la población es pobre. ¿Cuánto es en números? Alrededor de 50 millones de mexicanos son o somos pobres, porque ya muchos estamos cayendo en esa misma situación. Y lo peor de todo es que esta cifra alcanza al 45% cuando nos desplazamos a las zonas indígenas del país. Y esto explicaría por qué las políticas públicas de López Obrador pues están enfocadas precisamente a atender al 100%, si es posible, de la población indígena de México. ¿Por qué? Porque además de vivir en pobreza el 45%, el 10% de esta población se encuentra en pobreza extrema. Esa es la situación del país, la realidad. La economía no da para más, pero no solo es la economía, sino la forma en que se ha distribuido en México durante los últimos 30 años la riqueza generada por todos, y insisto, por todos. No es que solamente los trabajadores, solamente los pobres trabajan. Los ricos trabajan. ¿Pues cuánto? El hecho es esto, que, por ejemplo, lo que se refiere al salario mínimo en nuestro país es el más bajo de la región. Yo sé, no quiero recalcárselos ni estampárselos en la cara, pero es algo que he dicho desde hace 30, 20, 10, 5, 4, 3, todos los años lo he dicho. Es pésimo. La riqueza en este país se generó gracias a la extracción que se hizo a los trabajadores al tener un salario mínimo tan bajo que violentó durante todos estos años lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y en cualquier convención internacional. Así de sencillo. Y ahora sí, como digo, nadie decía nada, o muy pocos éramos los que hablábamos al respecto. Toda esta farsa de lo que fue el desarrollo económico de 2%, todo ese crecimiento, que ese 2% del PIB que se creció en promedio en los 30 años, significaba billones de pesos para el país, cientos de miles de millones, pero toda esa cantidad de dinero fue para pues, a pocas manos, a unas cuantas manos en el país. La riqueza se acumula en alrededor, póngale usted, exagerando, el 10% de la población. Sí. El resto, y por 10% estamos hablando de alrededor de 12 millones de personas. Es un poco una cifra menor, pero el problema es que los otros 110 millones de personas no tienen esa posibilidad. Y de esos 110, por lo menos 50 están en pobreza, de esos 50, por lo menos 10 millones en pobreza extrema. Eso es lo que se generó con las políticas neoliberales en México. No por sí mismas, sino por la rapacidad, por la capacidad de robar de quienes se instalaron por un lado en el gobierno y quienes desde la iniciativa privada se aprovecharon no solo de
lo que era el erario, sino explotando a los trabajadores al mismo tiempo. Nos dejamos, sí, somos los mexicanos los que permitimos eso, o sea, no fueron los extranjeros, no fueron los de otro país, no fueron los centroamericanos, fuimos nosotros los que admitimos esa realidad, sin decir nada, simplemente bajando la cabeza, obedeciendo y haciendo todo lo que decía. ¿Qué es necesario hacer? Pues uno de los problemas básicos, de acuerdo al texto de la jornada que estamos comentando, es lo que dice la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que encabeza, por cierto, una mexicana, Alicia Bárcena, es como secretaria ejecutiva de dicha comisión, y sugiere que haya un incremento en las políticas centrales a las que se tiene que dar prioridad por parte del gobierno actual de la Cuarta Transformación, lo mismo que al gasto social, es decir, hay que tener políticas fuertes para que haya un desarrollo y un crecimiento superior, que haya bases legales para una mejor distribución de la riqueza, que no la está habiendo desde luego, y urgentemente incrementar el gasto social para que se pueda atender a la población que se encuentra en emergencia. Estamos hablando de 50 millones de personas, o sea, son 50 millones de mexicanos. O sea, no les cae eso en la cabeza, no les entra, debería. Es una situación muy difícil para mucha gente, demasiadas personas que sufren día tras día tras día de esta miseria con falta de alimentos. No solo la comida, sino de cuestiones y de todas las cuestiones materiales como vivienda, como transporte, como lo que es el hecho de poder asistir a una escuela, tener acceso a la salud. Todo eso se dificulta cuando se vive en la pobreza. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. El gasto social, dicen muchos, es que se ha incrementado mucho y que López Obrador le da a los pobres, les regala dinero. Ya hablaremos más adelante de eso, pero de entrada, sí hay que decir que el dinero que el gobierno de México le destina al gasto social es el menor, escúchenlo bien, raza, el menor en toda América Latina. Así es sencillo, es el menor porcentaje respecto al gasto que realiza en total el gobierno. Así es como funcionan las cosas en este país y por lo menos en este 2019 no ha sido diferente. Será distinto en 2020, pues ya lo veremos. De acuerdo a la funcionaria, es decir, Alicia Bárcena, México es una de las sociedades más desiguales. Bueno, y no es que ella lo diga, estamos viendo las cifras, estamos viendo los números. Y pese a ello, se asigna, lo que les decía, menos del 8.7% del Producto Interno Bruto al gasto social, que esta cifra está por debajo del resto de la región. O sea, en todos los países de América Latina y el Caribe se dedica una mayor proporción del gasto total del país en la sociedad, en gasto social, en atender a los más pobres. México no lo hace. No se otorga lo suficiente y tiene razón Alicia Bárcena cuando dice esto. Y en función de ello, la funcionaria respalda la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de incrementar el gasto social precisamente. ¿Cuál es el problema? Que no obstante, los recursos con que cuenta el país van para más, con todo y austeridad, con todo y la lucha anticorrupción, los ingresos del país. Se necesita reactivar la economía, se necesita desarrollo, se necesita crecimiento. De ahí diversos factores. La cuestión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que no está funcionando como debiera, no se ha hecho la actualización que ya fue aprobada por Canadá y México, pero no por Estados Unidos. Los empresarios mexicanos se han negado a invertir para que México pueda crecer, le han dado la espalda a la población mexicana. No, al gobierno nos importa un comino finalmente, le han dado la espalda al pueblo de México al no invertir durante todo este año lo suficiente, lo necesario, con todo el dinero que tienen y que acumularon durante 30 años de robar el horario, de no pagar impuestos, de vender al triple o al quíntuple o 10 veces el valor de los productos a lo que era el sistema gubernamental. Aún así, en estos momentos en que se les requiere, pues simplemente no están invirtiendo.
Y ese es un grave problema, porque no hay recursos, ni para gasto social ni para nada, solamente para salir al paso, al gasto al día con día. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que se tiene que hacer, no solo que se puede, sino que hay que hacerlo, es mejorar la progresividad de la estructura tributaria. Es algo que hay que hacer, dice Alicia Bárcena. Y ciertamente ahí choca con el pensamiento del presidente López Obrador, porque, según López Obrador, pues no hay que incrementar los impuestos, no hay que generar nuevos impuestos, pero desafortunadamente, si no se cambia esa estructura tributaria, los pobres seguirán poniendo mucho y los ricos poniendo la misma cantidad, pero en términos proporcionales, los pobres ponen más, los ricos ponen menos. Esa es la situación en el país. ¿Qué más es lo que propone? Pues realizar esta reforma tributaria, porque los resultados económicos de la nación están por el suelo, por lo menos en este 2019 no va a haber crecimiento o será mínimo, marginal totalmente, y esa es la realidad que se vive en el país. No estamos en recesión, dice, pero casi. En relación al resto de América Latina, el problema, y lo estamos viendo con todos los brotes de protestas, de manifestaciones, de violencia en muchos países latinoamericanos, es que se ha subestimado la desigualdad. Incluso Chile, que era el modelo de desarrollo y crecimiento para toda América Latina, en función de haber aplicado al pie de la letra todo lo que era la ideología del neoliberalismo en materia económica, pues resulta que pasó lo mismo que en México. Hubo un grupo minúsculo de la sociedad, menor al 5%, que creció y se hicieron multimillonarios, no por su propio esfuerzo, porque luego saldrán algunos que dirán, pues se lo merecen. No, sí, nadie dice que no se lo merezcan. Lo que estamos diciendo es que esa riqueza la generaron todos y se la apropiaron unos poquitos. Ese es el gran problema de América Latina. Entonces, si no cambiamos esta cultura del privilegio, entonces no vamos a poder avanzar ni a mejorar la situación de millones y millones de personas, no solo en México, sino en toda América Latina. Esta cultura del privilegio, pues, ¿cómo se manifestaba? Pues en la evasión fiscal y la renuncia tributaria. Si no cobra el gobierno, pues entonces no hay manera de que tenga ingresos. Y desafortunadamente eso se hace con los más ricos. Si no pagan las personas que tienen que pagar, pues no hay ingresos para el Estado mexicano, que es lo que necesita para poder ejercer el gasto en todos los rubros, no solo en gasto social, sino en gasto de infraestructura, ya sea en salud, educación o en impulso de proyectos que puedan generar las condiciones necesarias para que los integrantes de la iniciativa privada puedan invertir con mayor confianza y tengan un mayor desarrollo en su conjunto todo el país. Ese es el problema de México. La evasión representa casi tanto como el gasto social en el país, y eso no se puede admitir en un país como el nuestro con tanta miseria. ¿Y qué otro problema nos avecina? Bueno, pues el problema es que no parece que vaya a disminuir esto, sino que la pobreza, todos los índices económicos nos dicen que van a aumentar, y desde hace 4 años todo va en ese sentido, a un rebote en los indicadores de pobreza en toda la región de América Latina. Al cierre de 2019 se estima que los 185 millones de pobres tendrán 6 millones de pobres más, para un total de 191 millones de pobres. Y todos ellos irán directamente a la pobreza extrema, con lo que esta población pasará de 66 millones a 72 millones de personas en pobreza extrema en toda América Latina. Ya no les quiero abrumar más con todos esos datos, pero les espero el domingo para un análisis completo de lo que fue el ejercicio de Andrés Manuel López Obrador en este primer año, y los espero el fin de semana.